Se dice mucho en línea que, en la Europa, gravemente afectada por la ola de calor, si enciendes el aire acondicionado, eres considerado un extremista de derecha. En medio de una situación en la que la demanda de refrigeración se está disparando debido a la ola de calor récord, hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo ahora mismo. Recientemente, en Europa, la controversia en torno al aire acondicionado ha pasado de ser un problema cotidiano a convertirse en un tema central en la política. A medida que las olas de calor se repiten, los ciudadanos exigen instalaciones de aire acondicionado que puedan proteger sus vidas de inmediato, mientras que todavía hay voces fuertes que insisten en priorizar las políticas medioambientales. Como resultado, la percepción sobre el aire acondicionado varía considerablemente según la orientación política de cada persona. En algunos espacios en línea se han difundido publicaciones que acusan a quienes usan aire acondicionado de tener tendencias de extrema derecha, mientras que, por otro lado, también se han propagado rápidamente críticas a las políticas verdes, lo que está aumentando aún más los conflictos sociales. En este ambiente, en Francia, de cara a las elecciones presidenciales del próximo abril, la política sobre el aire acondicionado se ha convertido en un tema político importante. La diputada Marine Le Pen de la Agrupación Nacional ha presentado una promesa de ampliar activamente la distribución de aires acondicionados, enfatizando que proteger a la población de las olas de calor es responsabilidad del Estado. El diputado Jean-Philippe Tanguy, del mismo partido, también criticó que, después de la gran ola de calor de 2003, se debería haber ampliado la infraestructura de refrigeración a nivel nacional, pero que durante mucho tiempo no se tomaron medidas suficientes debido a la falta de conciencia en la clase política. Afirman que, dado que las muertes por olas de calor siguen ocurriendo repetidamente, ya no se puede dejar la cuestión de la climatización y las instalaciones de refrigeración como un tema de debate político. Por otro lado, el sector progresista mantiene la postura de que se debe ser cauteloso con la distribución masiva de aires acondicionados. Jean-Luc Mélenchon, representante de la Francia insumisa, señaló que la expansión del uso de aires acondicionados puede aumentar el consumo de electricidad y agravar aún más el cambio climático. En su lugar, argumentó que ampliar las áreas verdes urbanas y mejorar el aislamiento de los edificios para reducir la temperatura interior es una solución más efectiva a largo plazo. Aunque ambos se enfrentan la misma ola de calor, un lado prioriza la expansión de los sistemas de aire acondicionado, mientras que el otro propone mejorar el entorno urbano, lo que muestra que la forma de responder a las olas de calor se ha convertido en una cuestión de elección política. Esto no solo ocurre en Francia, en Alemania también están surgiendo conflictos políticos en torno al uso del aire acondicionado. Actualmente, el partido con mayor apoyo en Alemania es Alternativa para Alemania. Es conocido por su tendencia de extrema derecha. El vocero de construcción del Partido Alternativa para Alemania, Mark Berhard, declaró que políticas de construcción influenciadas por la histeria climática, como la clasificación de eficiencia energética, están impidiendo la instalación de aires acondicionados y, como resultado, el número de muertes por olas de calor está aumentando. Afirmó que evitarán que los ciudadanos sean sacrificados en el altar de la ideología climática. Sin embargo, en comparación, el Partido Verde reconoció la necesidad de los aires acondicionados, pero expresó que los subsidios para estos solo deberían otorgarse si se instalan paneles solares en los techos. La razón por la que se está dando este debate sobre los aires acondicionados en Europa es la peor ola de calor que ha azotado al continente. Debido a las temperaturas anómalas que comenzaron a principios del verano, los daños están aumentando. Según un informe de la agencia AFP, la Torre Eiffel incluso cerró temprano a las 4 de la tarde debido a las altas temperaturas anómalas. Esto es grave porque normalmente la Torre Eiffel permanece abierta hasta la medianoche durante la temporada alta. Sin embargo, como la estructura hecha de hierro puede doblarse debido a la ola de calor, se decidió cerrar temprano por razones de seguridad. En el caso de Francia, más de una cuarta parte del territorio continental está bajo la alerta máxima por ola de calor y se espera que la ola de calor continúe durante un periodo prolongado. De hecho, el impacto de la ola de calor se puede ver claramente en las estadísticas. Según los datos publicados por Euromomo, la Agencia Europea de Monitoreo de Mortalidad, el número de muertes en exceso en 27 países europeos recientemente superó las 10.000 personas. De estos, más de 9.000 eran personas mayores de 65 años. Se ha analizado que las personas mayores son más afectadas por las olas de calor porque su capacidad para regular la temperatura corporal es relativamente baja y muchos de ellos tienen enfermedades subyacentes como enfermedades cardiovasculares o respiratorias. En especial, cuando las noches tropicales continúan y la temperatura no baja lo suficiente, el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse, lo que aumenta la posibilidad de que la salud se deteriore rápidamente. La agencia de noticias Reuters también explicó que el número de muertes en exceso recopilado por Euromomo no significa que todas esas muertes hayan sido causadas por la ola de calor. Sin embargo, los expertos analizaron que durante ese periodo no se identificaron otras causas claras, como una pandemia de COVID,
COVID-19 u otras enfermedades infecciosas a gran escala que pudieran explicar el exceso de muertes. Si se consideran estos puntos, es muy probable que la ola de calor récord haya tenido un gran impacto en el aumento repentino de muertes en exceso, que llegó a 10.650 durante ese periodo. Euromomo también evaluó que la ocurrencia de un exceso de muertes de esta magnitud durante ese periodo es un fenómeno muy inusual. En particular, el mayor problema señalado es que los daños se están concentrando en la población de edad avanzada. El personal médico advierte que si las altas temperaturas continúan, no solo aumenta el riesgo de deshidratación y golpe de calor, sino que también las enfermedades preexistentes pueden empeorar rápidamente. Por estas razones, en varios países europeos está creciendo la opinión de que la ola de calor debe verse no solo como un desastre natural, sino también como una crisis de salud pública. Además, las consecuencias de la ola de calor también están afectando la producción de energía eléctrica. La empresa eléctrica francesa EDF anunció recientemente que, debido a la ola de calor, detuvo temporalmente la operación de 3 plantas nucleares y redujo la producción en otras 8 plantas nucleares. Las plantas nucleares que detuvieron su operación son Golfech, Bugey y Chus. Todas ellas utilizan agua de río como refrigerante. EDF explicó que estas medidas se tomaron considerando tanto las condiciones meteorológicas como las regulaciones ambientales. La razón está en el método de enfriamiento de las plantas nucleares francesas. Las plantas nucleares utilizan agua de los ríos cercanos como refrigerante para enfriar el calor generado durante el proceso de generación de energía y luego la devuelven al río. Las regulaciones ambientales francesas controlan estrictamente que la temperatura del agua descargada no supere un nivel que pueda afectar al ecosistema. Sin embargo, debido a la reciente ola de calor, la temperatura del agua del río ha aumentado considerablemente, lo que ha reducido el efecto de enfriamiento. Si se descarga el agua de enfriamiento utilizada tal cual, existe la posibilidad de que la temperatura del río aumente aún más. Por esta razón, EDF decidió reducir la producción de algunas plantas nucleares o detener temporalmente el funcionamiento de los reactores para cumplir con las regulaciones ambientales. La demanda de electricidad ha aumentado considerablemente debido a la ola de calor, pero la producción de energía, por el contrario, ha disminuido. La demanda de aire acondicionado aumenta drásticamente en estos periodos, y ahora que incluso las plantas nucleares están siendo restringidas, crecen las preocupaciones sobre la estabilidad del suministro eléctrico en Europa. Sin embargo, en Europa todavía hay muchísimos hogares que no tienen aire acondicionado. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía, AIE, la tasa de penetración de aire acondicionado en los hogares franceses se mantiene en torno al 25%. Incluso en países del sur de Europa, como España e Italia, la cifra apenas llega al 45%. Si lo comparamos con Estados Unidos, con alrededor del 90%, y Corea, que está cerca del 86%, la diferencia es bastante significativa. Incluso hoy en día, en Europa, muchas familias prefieren resolver la refrigeración en verano utilizando ventiladores, toldos o paredes gruesas, y optan por métodos de enfriamiento natural en lugar de aire acondicionado. La razón por la que la adopción del aire acondicionado se retrasó de esta manera es porque influyeron tanto factores políticos como ambientales. Primero, desde el punto de vista político, muchos países europeos han considerado durante mucho tiempo la reducción de emisiones de carbono como un objetivo importante de la política nacional. A medida que se han implementado de manera constante políticas para reducir el consumo de electricidad y aumentar la eficiencia energética, se ha establecido la percepción de que el aire acondicionado es un equipo cuyo uso debe reducirse en la medida de lo posible. En París, Francia, se han promovido activamente políticas ecológicas como la expansión del uso de bicicletas, la creación de áreas verdes y la restricción del uso de automóviles. Y también se ha planteado el objetivo de transformar la ciudad para que no dependa del aire acondicionado. Las regulaciones de construcción también han tenido un gran impacto. Europa es una región que gestiona con mucho cuidado los edificios históricos y el paisaje urbano. En muchos lugares se aplican regulaciones estrictas porque instalar unidades exteriores de aire acondicionado en las fachadas de los edificios puede dañar la apariencia. Especialmente en París, a menudo se requiere pasar por varios procedimientos administrativos, obtener el consentimiento de los residentes y someterse a revisiones relacionadas con la construcción para instalar unidades exteriores. En el caso de edificios con alto valor histórico o cultural, a veces ni siquiera se permite la instalación. Incluso si se obtiene el permiso, los costos de construcción pueden aumentar considerablemente y, si después de la instalación no se cumplen los estándares de ruido, se puede recibir una orden de desmantelamiento, por lo que no son pocos los casos en los que la gente decide no instalar aire acondicionado. Tampoco se puede ignorar el trasfondo ambiental. Europa ha estado bajo la influencia del clima oceánico durante mucho tiempo, por lo que las temperaturas en verano han sido relativamente suaves y en muchas ocasiones las temperaturas bajan durante la noche. Por eso, durante mucho tiempo ha existido la percepción de que basta con abrir las ventanas o instalar persianas para soportar el calor.
El aire acondicionado no se consideraba un artículo esencial para la vida diaria, sino más bien un electrodoméstico que se usaba solo en algunas regiones. Sin embargo, recientemente, debido al cambio climático, las olas de calor y las noches tropicales se han vuelto más frecuentes y los métodos tradicionales ya no son suficientes para soportar el calor. Así, las sociedades europeas, que carecían de infraestructura de refrigeración, han enfrentado dificultades mucho mayores de lo esperado. Por supuesto, en el ámbito político europeo sigue habiendo debates intensos. Sin embargo, como ya hay personas que están muriendo, creo que las políticas ecológicas cambiarán en el futuro. Durante los últimos 20 años, Europa ha puesto la neutralidad de carbono y la reducción de gases de efecto invernadero en el centro de sus políticas nacionales y ha ampliado constantemente sus políticas ecológicas. Políticas como el ahorro de energía, la mejora de la eficiencia energética en los edificios y la expansión de medios de transporte ecológicos también se han impulsado en esta misma línea. Sin embargo, recientemente, con la repetición de olas de calor récord, cada vez son más fuertes las voces que piden revisar las prioridades de las políticas. Dicen que, aunque es importante responder a la crisis climática, proteger de inmediato la vida y la salud de los ciudadanos ante las olas de calor también es una tarea que el Estado debe resolver. De hecho, en los círculos políticos y en los medios de comunicación, cada vez hay más opiniones de que, en lugar de mantener las políticas existentes, deben complementarse para adaptarse a la realidad. También hay opiniones de que se deben modificar las políticas para ampliar activamente los sistemas de aire acondicionado en hospitales, centros de cuidados y escuelas, así como apoyar la distribución de aires acondicionados energéticamente eficientes en instalaciones públicas. Se prevé que, en el futuro, en Europa las políticas podrían ajustarse para mantener las medidas ecológicas y al mismo tiempo reforzar la respuesta a las olas de calor. Se considera que esta controversia sobre los aires acondicionados va más allá de un simple conflicto sobre un aparato de refrigeración y se evalúa como un caso en el que la sociedad europea está siendo puesta a prueba para decidir qué equilibrio elegir entre las políticas climáticas y la seguridad ciudadana.